Cordial saludo para todos. Mi nombre es Diego Fernández Sánchez Joaquín. Soy estudiante del curso de Estadísticas en el programa de Psicología de la UNAT. En este video voy a sustentar los resultados obtenidos en el paso 4 de la fase 2, correspondiente a la caracterización de variables cualitativas, tomando como base el anexo 1, violencia de género intrafamiliar en el departamento de Quindío, entre los años 2022 y 2024. La variable cualitativa que seleccioné para este análisis es el tipo de violencia, una variable de escala nominal que me permitirá identificar cuál es la forma de violencia más frecuente registrada en la base de datos. Antes de presentar los resultados, quiero contextualizar brevemente la problemática estudiada. La base de datos contiene 300 registros de casos de violencia de género e intrafamiliar reportados en 6 municipios del departamento del Quindío: Armenia, Circasia, Quimbaya, Pijao, Calacarca y Montenegro, durante el periodo comprendido entre el año 2022 y 2024. Esta información fue recolectada a partir de fuentes secundarias oficiales como el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el ICBF, lo que garantiza la confiabilidad de los datos analizados. Pasamos ahora a la tabla de frecuencias de la variable tipo de violencia. En esta tabla podemos observar las 8 categorías que registra la variable en la base de datos. Voy a explicar cada columna. La frecuencia absoluta nos indica cuántas veces aparece cada tipo de violencia en los 300 registros. Como pueden ver, la categoría con mayor frecuencia es negligencia y abandono, con 186 casos. La frecuencia relativa es el resultado de dividir cada frecuencia absoluta entre el total de 300. Así, negligencia y abandono representan una frecuencia relativa del 0,62 y la frecuencia porcentual nos indica que esta misma categoría concentra el 62% del total de los casos registrados en el Quindío durante el periodo estudiado. Le sigue el abuso sexual con 49 casos, un 16,3%, la violencia física con 48 casos, un 16%, y la violencia psicológica con apenas 8 casos, que representa el 2,7% total. A partir de esta tabla podemos identificar la moda de la variable cualitativa. La moda corresponde a las categorías con mayor frecuencia absoluta. En este caso, la moda es negligencia y abandono, con 186 casos equivalentes al 62% del total. Esto es estadísticamente significativo porque nos indica que la forma de violencia más reportada en el departamento del Quindío no es la agresión física directa, sino la omisión de cuidados esenciales hacia los miembros más vulnerables del núcleo familiar, principalmente niños, niñas y adolescentes, quienes según la base de datos presentan la mayor parte de víctimas registradas. Ahora vamos a ver la representación gráfica de esta variable. El diagrama de barras nos permite comparar visualmente la magnitud de cada categoría. Se confirma claramente que la barra correspondiente a la negligencia y abandono es significativamente más alta que las demás, lo que refuerza los resultados de la tabla frecuencia. El diagrama circular nos muestra las proporciones de cada tipo de violencia respecto al total. Podemos observar que negligencia y abandono ocupan más de la mitad del gráfico, con un 62%. Le siguen el abuso sexual y la violencia física, cada uno con aproximadamente un 16%, mientras que los demás tipos de violencia juntos apenas representan el 4,6% restante. Esto nos da una visión muy clara de las distribuciones de la problemática en el territorio del Quindío durante el periodo analizado. Finalmente presento la tabla de contingencia o tabla de doble entrada. Para esta tabla decidí cruzar las variables tipos de violencia y género de víctima, por considerar las dos variables cualitativas más directamente relacionadas con la problemática de género estudiada. Los resultados son muy relevantes. Del total de 300 casos, las víctimas de género femenino suman 174 casos, equivalentes al 58% del total, frente a los 126 casos masculinos, que representan el 42%. Pero lo más importante que muestra esta tabla es que el 100% de los casos de abuso sexual, acoso sexual y violencia afectan exclusivamente a víctimas femeninas, sin ningún caso registrado en hombres. Esto evidencia el carácter marcadamente diferenciado por géneros de estas formas de violencia. La negligencia y abandono, en cambio, presenta una distribución más equitativa: 79 casos en mujeres y 107 en hombres, lo que se explica por qué muchas víctimas de esta categoría son niños y niñas de corta edad. Esta tabla de contingencias confirma estadísticamente que la violencia de género intrafamiliar en el Quindío
afectan de manera desproporcionada a las mujeres en los tipos de violencia más graves. Para concluir, el análisis estadístico de la variable tipo de violencia en el ENSO 1 me permitió identificar que, primero, la negligencia y el abandono es la forma de la violencia más frecuente en el Quindío, con una muda de 186 casos y un 62% de total. Segundo, las mujeres son las principales víctimas, concentrando el 58% de los casos y el 100% de los casos de abuso y violación sexual. Y tercero, estos resultados estadísticos reflejan una problemática social estructural que requiere respuestas institucionales urgentes, especialmente en la materia de protección a la infancia y prevención de la violencia de género. Muchas gracias por su atención.